Hola, muy buen día. Mi nombre es Nadia Uyuki Olivero Salgado y el día de hoy voy a hablarles de lo que son los lípidos, los grupos funcionales y su clasificación. Bien, ¿podría decirme alguien el nombre de un lípido que conozcan o que tengan uso o que sepan que han ingerido algún lípido? Ok. Bueno, a lo mejor el término lípido no nos es muy común o no nos suena mucho, nos hace mucho ruido, pero sí es muy importante que nosotros sepamos cuáles son todos los lípidos con los que diariamente tenemos contacto o incluso ingerimos en nuestra dieta cotidiana, porque los lípidos están presentes en muchísimas cosas. Tenemos lípidos en grasas animales, en aceites vegetales, en ceras, en jabones, en hormonas, en vitaminas, por decir algunos. Bien, entonces, ¿qué serían los lípidos o cómo podríamos definir a los lípidos? Los lípidos van a ser o son moléculas orgánicas que tienen su origen en la naturaleza, ya sea de origen animal u origen vegetal. Y los lípidos son cadenas muy grandes de carbono que tienen en su estructura un enlace éster o no lo presentan, que esa va a ser la característica mediante la cual podemos clasificar a los lípidos. Se clasifica en dos grandes, son aquellos que sí tienen en su estructura un enlace éster. El enlace éster se caracteriza por tener el grupo carbonilo y un oxígeno unidos ambos a otras cadenas de carbonos, y está los otros lípidos que no presentan en su estructura el enlace éster, como tenemos aquí el colesterol, los esteroides y los terpenoides. Vamos a hablar primero de los lípidos que sí presentan en su estructura el enlace éster. Aquí tenemos en el ejemplo un triéster porque tiene 3 ésteres en su estructura unidos. Aquí vemos a un metilo y aquí tenemos otras cadenas de carbonos. Como les mencionaba, son cadenas muy largas que pueden ser entre 12 o 20 carbonos aproximadamente. La característica de estos lípidos es que son saponificables, es decir, que mediante la reacción de saponificación pueden producir jabón y también pueden hidrolizarse. Estos lípidos, al hidrolizarse, van a formar ácidos grasos. Y esos ácidos grasos pueden clasificarse en otras grandes dos categorías, que serían ácidos grasos saturados, que por lo general son los que tienen origen animal, y tenemos también ácidos grasos insaturados. La característica es la siguiente: los ácidos grasos saturados son los que presentan enlace carbono-carbono y los insaturados van a ser aquellos en los que sí hay presencia de dobles o incluso triples enlaces. Es importante mencionar que nuestro organismo metaboliza mejor los ácidos grasos insaturados, son mejores para nuestro organismo. Los ácidos grasos insaturados son los que encontramos en aceites vegetales, como aquí lo podemos ver. Tenemos aceite de maíz, aceite de palma, aceite de cacahuate, entre otros. Estos aceites casi siempre o siempre son líquidos. Tenemos también las grasas, que como les mencionaba son las de origen animal, como la manteca, la mantequilla o el tocino, y se encuentran en estado sólido. Y estas grasas, como les decía, las saturadas, no son tan ideales para nuestro organismo. Lo ideal sería consumir más grasas insaturadas porque se metabolizan mejor, porque es mucho más fácil romper un doble enlace, como aquí lo veíamos. Bien, las ceras. Las ceras, ¿dónde las encontramos? En el recubrimiento de muchas frutas, en el recubrimiento de plantas, de hojitas, de plantas o de árboles, o también en la superficie más externa de nuestra piel. Si luego vemos como una capita así brillosa, eso sería una cera. Ceras, grasas animales y aceites vegetales son lípidos. Es importante también aquí mencionarles de lo que serían las grasas insaturadas trans. En algún momento fueron un boom, sonaban mucho en la tele que muchos alimentos eran libres de grasas trans, porque estas grasas trans lo que ocasionan es un aumento de colesterol en sangre y eso ocasionaría también problemas cardíacos. Y esas grasas trans se obtienen hidrogenando lo que serían algunos aceites vegetales como aceite de soya o aceite de cacahuate. Bien, seguimos. Dentro de este grupo tendríamos también los jabones.
Los jabones también en su estructura presentan un enlace éster y debido a su estructura es que permiten formar la espuma y permiten o tienen la característica de que pueden limpiar. Tenemos entonces también los fosfolípidos dentro de este grupo. Los fosfolípidos los podemos encontrar en la mayoría de los tejidos celulares o en las membranas celulares. Entonces, pues si todo nuestro organismo y los animales y las plantas están formados de células, pues tenemos muchos lípidos en nuestro cuerpo, en nuestra estructura, porque como les menciono, los fosfolípidos son parte de los tejidos celulares o de membranas celulares. Pasamos entonces a lo que es el otro grupo, a los lípidos que no poseen en su estructura un grupo o un enlace éster, sino que pueden contener otra cosa, por ejemplo, un enlace hidróxido, como sería el OH. Este tipo de lípidos no se pueden saponificar, es decir, no van a formar jabones y tampoco se pueden hidrolizar en presencia de agua. Algunos de los ejemplos comunes sería el colesterol, que entra dentro del grupo de los esteroides, y también algunas hormonas sexuales, como serían la testosterona y los estrógenos. Otro ejemplo de este grupo serían los terpenoides, que son aquellos que los podemos encontrar en los colores, como por ejemplo en el color naranja de la zanahoria, ese es un lípido, en los olores, que todas las esencias vegetales, por ejemplo, si nosotros le queremos poner una esencia a algún alimento que estamos preparando, alguna gelatina, ese es un lípido, es un terpenoide. Y también tenemos su presencia en las vitaminas. Hasta aquí mi clase, muchas gracias.